darle al televidente que a lo mejor no entiende esto, ¿por qué esta controversia? ¿Qué significa esto desde el punto de vista político-religioso y por qué esto conmueve hoy al mundo? Bueno, Jerusalén es la capital de las tres principales religiones monoteístas del mundo. La religión cristiana, la musulmana y esto a su vez se vincula fundamentalmente por supuesto la religión judía. Esto se vincula fundamentalmente con el hecho de que la ciudad de Jerusalén tiene un carácter sagrado para estas tres grandes religiones del mundo. Es esto lo que le otorga a esta decisión tomada en el día de hoy por el presidente Donald Trump la extraordinaria magnitud. Se trata de una ciudad en la que se encarnan las principales religiones monoteístas del mundo. Ahora, frente a esto, Jorge, lo que explicaba muy bien Pepe, que decía, bueno, hay una ley del Congreso, que ningún presidente de los Estados Unidos siquiera intentó cumplir. ¿Qué crees que busca Trump con esto? Sabiendo además la situación compleja allí en Medio Oriente, sabiendo la necesidad de contar con aliados dentro de la región musulmana, comentaba Pepe, el tema de Egipto, Jordania, Arabia Saudita, uniones que dinamita. ¿Qué lógica tiene esto? Bueno, la lógica que hay atrás de esta decisión tomada en el día de hoy por el presidente Donald Trump podría formularse en estos términos. En el año 1995, el Congreso norteamericano, por el voto de los dos partidos, republicanos y demócratas, sancionó la ley que reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel. En este sentido, en los últimos 6 meses, hace 6 meses, el Senado norteamericano, por el voto unánime de sus miembros, esto es la totalidad de la bancada republicana y demócrata, ratificó la vigencia de la ley de 1995 y reclamó que Jerusalén fuera declarada la capital del Estado de Israel. Lo que ha hecho hoy Donald Trump ha sido no poner en ejecución lo que los presidentes norteamericanos hicieron en los últimos 20 años, que es pedir y ejecutar una postergación de esta decisión establecida por el Congreso norteamericano. En el día de hoy, el presidente Donald Trump ha decidido, y esto lo ha puesto en ejecución, no postergar la designación del Estado de Jerusalén como capital del Estado de Israel, resuelta por el Congreso norteamericano en 1995, y poner en ejecución de inmediato esta ley del Congreso estadounidense, de modo de trasladar la capital, la embajada norteamericana de su actual situación que se encuentra en la ciudad de Tel Aviv a la ciudad de Jerusalén, en la medida en que se construya en los próximos 6 meses la nueva residencia de la embajada estadounidense en esta ciudad histórica, no solo para Israel y los palestinos, sino también para las 3 religiones principales del mundo. El punto que conviene tener en cuenta es el siguiente. Esto es parte de una estrategia elaborada en la reciente reunión que hubo en Riyadh, la capital de Arabia Saudita, entre Donald Trump y 52 países islámicos del mundo, en la que se resolvió presentar un nuevo proyecto de paz en la relación entre palestinos e israelíes. Las dos figuras fundamentales del mundo árabe atrás de esta iniciativa de nuevo tipo en materia de paz entre israelíes y palestinos son el príncipe heredero de Arabia Saudita, la figura fundamental del reino, el príncipe Mohammed bin Salman. Y además, y en segundo lugar, aunque también con extraordinaria relevancia, el presidente de Egipto, el general Sisi. Estos son los protagonistas de una nueva iniciativa en materia de paz, esto es de la relación entre israelíes y palestinos, que en el día de hoy ha tenido de parte de Estados Unidos esta medida de carácter práctico político tendiente a restablecer en plenitud el reconocimiento a la soberanía del Estado de Israel, que es el elemento fundamental que constituye la nueva iniciativa de paz que está en marcha en este momento en Medio Oriente. O sea, Jorge, buenas tardes. Pepe lo saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Vamos a ver, Jorge. Una vez más, Donald Trump ha decidido patear el tablero.
patea el tablero y además demuele los acuerdos desde 1993, los famosos acuerdos, si no me equivoco, corríjame Jorge, el de Camp David en adelante, patea el tablero por buscar algo nuevo. Los datos que acaba usted de tirar son extraordinarios, son muy fuertes. Ahora, suena raro querer construir algo nuevo reconociendo solamente a una de las partes, reconociendo la capital a una de las partes en Tierra Santa y generando la furia de 1.500 millones de musulmanes. Bueno, es cierto, Donald Trump es una figura, ya se sabe, intensamente disruptiva. Esto es, está quebrando en todos los planos al mismo tiempo todos los elementos del statu quo internacional, uno de los cuales es precisamente la actual situación entre israelíes y palestinos. El punto que conviene subrayar es que esta no es una iniciativa surgida de una iniciativa personal de carácter veleidoso del presidente norteamericano. Es parte de una iniciativa de paz donde los protagonistas no son solo Estados Unidos, sino también los principales países árabes. Ante todo, Arabia Saudita, príncipe heredero Mohammed bin Salman, y el presidente de Egipto, el general Sisi. Castro, Paula. ¿cómo le va? Paula García lo saluda. Usted nos explica esta nueva iniciativa de paz, pero que parecería ser que hasta el momento, por lo menos lo que está generando es justamente lo contrario, ¿no? Amenazas, por ejemplo, el grupo Hamas, que hasta ahora venía bastante tranquilo y bueno, y generando una nueva incordia dentro de lo que es esa zona ya de por sí peligrosa y con tantos problemas, ¿no? Exactamente. El Medio Oriente es seguramente la región más conflictiva del mundo. Y el eje del conflicto de Medio Oriente, de su carácter de intensa conflictividad, es precisamente la relación entre israelíes y palestinos. Claro. En este punto es que lo que ha hecho en el día de hoy el presidente Donald Trump ha sido reconocer plenamente la soberanía del Estado de Israel, incluyendo la designación de su capital. Israel ha designado a Jerusalén su capital en 1950. En 1986 lo que hizo fue anexionar la ciudad de Jerusalén al territorio de Israel. Pero la capital de Israel, por decisión del Parlamento israelí, es la ciudad de Jerusalén desde el año 1950, inmediatamente después de terminada la Guerra de la Independencia. Jorge, buenas tardes. Sergio Rubín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Bien, ahora, sumándome a lo que dice Paula, las perspectivas del lado árabe, musulmán, no son buenas, previsiblemente. Yo me animaría a decir también que el Vaticano está claro que también está tremendamente preocupado por las derivaciones que esto pueda tener. El Papa hoy salió muy fuerte a pedir horas antes que Trump no avanzara en esta decisión. Incluso se comunicó por teléfono con el presidente palestino. Si esto es, según tu hipótesis, un primer paso hacia una nueva negociación palestino-israelí, los grandes actores, insisto, entre ellos el propio Vaticano, que es un fino observador, tienen enormes interrogantes y temores de que el conflicto se agrave. Es cierto, absolutamente. Tiene que ver con las características únicas que tiene la ciudad de Jerusalén, que es la cuna de las tres principales religiones monoteístas del mundo: la religión cristiana, la islámica y la judía. El punto que conviene tener en cuenta es fijar la atención en el discurso de Donald Trump en el día de hoy, en el que anuncia esta decisión de proceder al traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén. En el punto en el que hace es que la experiencia histórica de Israel muestra que es un Estado que tiene respeto irrestricto por las distintas colectividades religiosas del mundo. En Israel, el 20% de la población israelí es islámica. Son provenientes esencialmente de la denominada colectividad árabe israelí. Al mismo tiempo, están en la Jerusalén ocupada por el Estado de Israel desde 1967, está una intensa actividad de la comunidad cristiana. Lo mismo
sucede en el hecho de que se ha garantizado en todos los momentos el libre acceso de los centros de culto de la fe islámica en Jerusalén a los integrantes de esa comunidad. En el punto siguiente, lo que está en juego acá son dos cosas distintas. Por un lado, el problema del carácter soberano del Estado de Israel en su capital nacional, que es la ciudad de Jerusalén, desde el año 1950, es lo que ha reconocido en el día de hoy el gobierno de los Estados Unidos. Y por el otro, el carácter único que tiene la ciudad de Jerusalén como la cuna de las principales religiones monoteístas del mundo. Jorge, usted ha dado un dato entre todo lo que nos explicó, un dato que a mí me parece sustancial, que yo por lo menos desconocía, y es que ha sido uno de los puntos de conversación del presidente de los Estados Unidos en su gira con el príncipe heredero en Arabia Saudita y también con autoridades de Egipto. Tiene que elegir entonces contertulios que estratégicamente sean importantes y vaya si lo son. Pero los musulmanes entre sí tienen enormes diferencias. ¿Cómo queda Irán en esto? Porque es sabida la diferencia que hay entre gente de Arabia Saudita y la gente de Irán en función de esto. ¿No fomenta todavía esto mucho más las luchas intestinas e interreligiosas, para colmo, entre los sectores musulmanes? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, venimos hablando mucho de Estados Unidos y de la decisión de Donald Trump. La segunda pregunta que quiero hacerle es ¿cómo deja esto estratégicamente en la región a Israel? Mire, respecto a lo primero, el consenso sobre el que se fundó la reunión de Arabia Saudita en la capital Riad, entre Donald Trump y 52 mandatarios del mundo islámico, fue tener como adversario a Irán. El sustento de esta posición es el hecho de que Arabia Saudita, que es el principal país de la región junto con Egipto, considera su adversario nacional a la República Islámica de Irán. Por lo tanto, el enfrentamiento con Irán no solo no agrega un elemento más a esta situación de intenso conflicto, sino que el enfrentamiento con Irán es la base y el sustento de este consenso que ha emergido en Medio Oriente, en el mundo árabe, respecto a la forma y condiciones de establecer un nuevo acuerdo de otras características entre Israel y los palestinos. Y la segunda parte de la pregunta, Jorge, era ¿cómo deja todo esto estratégicamente en la región a Israel? Mire, Israel tiene en Jerusalén su capital no por una decisión de Estados Unidos, es una decisión surgida de la historia. Israel ocupa la ciudad de Jerusalén, a la que considera históricamente su capital nacional. Esto es en una historia de la colectividad judía que tiene más de 3000 años de duración. Israel controla la ciudad de Jerusalén y ha trasladado la totalidad de sus instituciones estatales, el Parlamento, la Knesset, la Presidencia de la República, las oficinas del primer ministro, la Suprema Corte de Justicia, las ha trasladado en su totalidad en la ciudad de Jerusalén en 1967. Cuando en la Guerra de los 6 días las fuerzas de defensa israelíes se impusieron a todos sus adversarios del mundo árabe y lograron la conquista, entre otras cosas, de la ciudad capital propia de la esperanza de la colectividad judía y del movimiento sionista y también de la fe religiosa de la colectividad judía, que es la ciudad de Jerusalén. Jorge,